Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Sean bien llegados a esta disertación doctrinaria de las enseñanzas de nuestros maestros Hakel Induceus y del maestro Samael Joab Bator Weor. Hoy estaremos con el Mahatma Duijasi. Él ya en un mociertico entra. Mientras Duijasi entra, vamos a ir haciendo la plegaria para que nos preparemos para cuando él entre, ya podamos hacer la disertación y sus mercedes van a tener las preguntas listas acerca de las 12 alquimias. Es un tema muy bonito, muy especial, porque esta es la base de la doctrina, de la práctica, de la calidad de vida, para tener una vida superior. Entonces, vamos a que una Eva voluntaria nos haga la plegaria. Vamos a ver quién quiere hacer la plegaria en este día. Una Eva que haga la plegaria. Buen día, maestra. Buen día a todos los seres que nos acompañan hoy en esta sala de conferencias. Bueno, vamos a hacer la plegaria en la posición que cada uno de sus mercedes se sienta más cómodo para dirigirse a nuestro Padre Celestial. Gratitud infinita, Padre Celestial, hacedor de todo cuanto existe. Te damos infinita gratitud porque hasta este mocierto, hasta este momento de la noche o del día cuando ya termina, nos has mantenido con vida. Nos has proveído todo lo necesario, todo lo que menestemos para vivir. Gracias por el oxígeno, por el sol, por el viento, por la lluvia, por los activienes, por todas esas cosas lindas que hay en la GEA para nuestro beneficio. Gratitud por conservar a nuestros seres queridos con salud, a pesar de tantas circunstancias adversas. Te pedimos que tú estés ahí acompañando y dando fortaleza a todos esos seres y a sus familias que están atravesando por momentos difíciles en estas circunstancias mundiales que ya todos conocemos. Te pedimos que por tu infinita misericordia no mires los pecados de nuestra juventud y que en este mocierto tengas en cuenta todo nuestro esfuerzo por permanecer haciendo tu voluntad, tratando de hacer tu voluntad, por ese esfuerzo tan grande que hacemos para no violar conciencia. Yo sé que tú conoces cada uno de nuestros corazones y valoras nuestro esfuerzo, el esfuerzo que cada día hacemos por ser mejores seres y por cumplir tus preceptos. Danos cada día más voluntad, más fuerza. Erradica de nosotros la pereza, el desánimo, la tristeza y la incertidumbre que sentimos a veces para tomar ciertos caminos. Sé tu Padre ahí con nosotros, aucertando nuestra voluntad y nuestro deseo de continuar firmes en estas enseñanzas. Todo esto y mucho más te lo colocamos en tus sacras y benditas manos, en el simbre de tu Hijo Jesús el Cristo, Aón Oncea. Aom Omsea. Bien, gratísima Celide por la plegaria. Entonces vamos a darle el saludo de bien llegada al Mahatma Duijasi. Muy buen día, Mahatma Duijasi. Adelante con el saludo. Sí, buen día para los asistentes a esta conferencia. Esperamos que lo que se hable en el día de hoy sea de utilidad para todos y que sea una conferencia activa con participación de nuestros oyentes. Así que sean pues bien llegados.
Muy bien, entonces, queridos oyentes de Paz de Selva Verde y los que se encuentran aquí en la sala, pueden hacer sus preguntas por el chat o pueden levantar la mano del tema que se está tratando o de otro tema. Entonces, adelante Mahamad y Hasi con la introducción y su merced nos dirán que muy cierto podemos hacer las preguntas. Adelante, Hasi. Muy bien. Hoy quiero hacer una presentación un poco más amplia acerca de las 12 alquimias. Normalmente se ha hablado acerca de la alquimia sexual y aquellos que han conocido del esoterismo, que han conocido de pronto las enseñanzas gnósticas, pues estaban familiarizados con la alquimia sexual, pero hoy en día hemos clasificado la enseñanza no solo en una alquimia, puesto que precisamente un gran paladín de enseñanzas esotéricas, cual fue Rodolfo Durán Pinilla, quien después fuese el maestro Ewis Baal, cuando llegó ante el maestre Jacqueline Zeus Induceus, Rodolfo Durán Pinilla, siendo un gran misionero gnóstico y un hombre, un gran intelectual también, digámoslo así, un erudito, escritor de muchos libros de esoterismo. Él fue donde el maestro Kelium Zeus a probarlo en cierta medida, a probarlo a ver a ver qué maestro era. Y bueno, él al hablar con el maestro Kelium logró satisfacer sus dudas, pero entonces él le dijo al maestro Kelium Zeus que él ya practicaba la alquimia sexual y que había logrado la castidad, el no derramar la energía. Entonces el maestro Kelium Zeus le dijo, ¿y ya practicas la alquimia de la alimentación? ¿Y ya practicas la alquimia del movimiento? ¿Y ya practicas, bueno, una serie de alquimias? Entonces, existen más alquimias, además de la alquimia sexual. Existen muchas otras alquimias y hemos logrado clasificar la enseñanza y el sendero Tao en 12 alquimias. Y vamos a hacer una presentación de esas 12 alquimias. Pueden hacer preguntas en cualquier instante, de todas formas, si no surgen, pues después de un tiempo de hacer la exposición, pues voy a hacer una pausa para que puedan opinar y hacer alguna pregunta si quieren. Entonces, tenemos que existe la alquimia del prana, la salud y la vida, donde se enseña cómo bañarse con los áuricos efluvios manásicos del prana, absorbiendo su vitalizante esencia.
el prana, fundacierto de la vitalidad, cómo adquirirlo. Es importante entender que el prana es el mismo chi o el mismo ki o energía vital, que ese prana se cristaliza especialmente o está en gran abundancia en un cuerpo que es el cuerpo al que Paracelso llamó la momia, que el maestro Samael Aumbeor llamó el doble etérico, y que es el cuerpo vital, el asiento de las funciones orgánicas. La vitalidad está allí, en el cuerpo vital. Y que las enfermedades, para que puedan hacer casa en un cuerpo, tienen que entrar en su cuerpo vital. Y tiene que entrar el cuerpo vital, el alma y el alma en sí, de la misma enfermedad, del virus o de la bacteria. Entonces, teniendo un cuerpo vital fuerte, o sea, alicertándonos de prana, es como al cargar uno las baterías. Es como cuando se conecta una batería a recargarse o al cargarse. En este caso, cada vez más al cargarse con la fuente vital. Y cada día hay un espacio en el día, el espacio más importante para vitalizar nuestro organismo, y es el espacio existente 2 horas antes de la salida del sol. Es una vibración muy especial, pránica, manásica, que altarga no solo nuestro cuerpo vital, sino todos nuestros cuerpos, pues el cuerpo vital vitaliza, energetiza a todos los demás cuerpos. Entonces, enseñamos cómo tener un tracto digestivo limpio, cómo mantener la sangre en equilibrio alcalino. Una de las luchas nuestras, una de las más grandes luchas es por tener una sangre alcalina, no ácida, pero en un equilibrio alcalino. Normalmente la sangre del ser humano, de la humanidad en general, es ácida, más bien tirando a ácida por la no práctica de la trofología y por en sí una mala alimentación. ¿Cómo es la forma de alicertarse en forma sabia y saludable? También el fluir del chi o del ki. Hay formas para hacer que el chi fluya. Por ejemplo, en los hogares existe una práctica traída, una enseñanza que es conocida desde la China y se llama el Feng Shui o Feng Shui, que es el arte de la acomodación de los objetos y de la distribución de los espacios en la casa para que fluya el ki o el chi. Es una forma de armonizar el chi para que fluya y se distribuye la casa en 7 espacios. Cada uno tiene que ver con un aspecto de la vida. Uno tiene que ver con el área del traalto, otro
con las relaciones sociales, con la salud. Bueno, hay diferentes espacios. Entonces, es el arte de la ubicación. Arte de ubicación que también lo aplicamos en nuestro cuerpo templo cuando nos ubicamos de cara al norte o al oriente, nos ubicamos de cara al sur, bueno, depende de lo que vayamos a hacer. Y entonces, teniendo en cuenta siempre la orientación u orientacel, esto hace de que la energía aquí pueda fluir con mayor facilidad. Por ejemplo, sabemos que en los apartamentos normalmente la energía aquí, la energía chi, no fluye con la facilidad que debiera fluir. Entonces hay formas de aspectar los apartamentos para que se mejore esta situación. Con la práctica de las artes marciales también existen artes marciales que permiten mayor fluir del ki que otras. En sí el ki es la vitalidad, es la vida, es lo que en la medicina china, en la acupuntura y la acupresión, presionando o aplicando agujas en los puntos reflexológicos, hace de que la energía ki, energía vital, que se mueve por los diferentes meridianos o meridianos del cuerpo, entregue o proporcione salud a quien equilibra esta energía en su organismo. Inclusive hablando pues del fluir del ki, existe por ahí algún libro que se llama La Casa Sana. Es muy interesante porque indica que hay que quitar de la casa, cómo mejorar el hogar para que ciertas corrientes de energía estática no perjudiquen la salud de los vivientes. La limpieza corporal y de nuestro ambiente es fundamental para el buen fluir del ki, de la energía, tanto en nos como en nuestra casa. La importancia de las ultravitaminas, los ultracomponentes de lumínico solar. La limpieza mental y emocional, porque es la alquimia del prana, la salud y la vida. Entonces, para que haya salud es menester que exista limpieza. Y nos damos cuenta que nos alicertamos más de fuerzas que de componentes, que de sustancias. Sangre alcalina. La sangre es el fluido vital del alma. Y si tenemos la sangre sucia, tenemos el alma moribunda. Una sangre limpia hace de que el alma reviva. La sangre limpia es la sangre de Cristo. Y bueno, es importante, hablando de la salud, de la vida, o sea, no solamente es la salud del cuerpo, sino la salud del alma. Y sabiendo que la sangre es el cuerpo físico del alma, nos damos cuenta que es muy importante tener en cuenta los tipos de sangre, las consecuencias de una transfusión de sangre, implantes de órganos,
Bueno, y la compatibilidad sanguínea en la pareja. Son aspectos importantes que hacen por ser de la buena salud de una criatura. Esto pertenece a la alquimia del prana, la salud y la vida. Tenemos una segunda alquimia, que es la alquimia sexual. Para entrar en la alquimia sexual es indispensable tener una buena salud, una mejor salud. Yo recuerdo que el maestro Kelly Zeus, cuando iba a emposar las parejas, y cuando las parejas se emposan o se casan, pues no es simplemente para convivir y ya, es para tratar en la alquimia. O sea, el objetivo claro que esto se ha perdido mucho en la sociedad porque anteriormente, dadas las convicciones religiosas, para poder tener sexo, practicar sexo, había que casarse. Como dijese alguna vez Facundo Cabral, era bastante costoso un orgasmo. Pues la gente común y corriente buscando un orgasmo, buscando pues tener actividad sexual en pareja, pues se casaban. Y con el respeto a los preceptos religiosos, se hacía esto. Después, ya como se fueron liberando sexualmente de los compromisos, ya no hubo tanto temor a las consecuencias por un acto sexual. Y hoy en día, las gentes se casan es porque ya quieren tener hijos, bueno, buscar otras cosas, no por una relación sexual, porque estas las tienen en abundancia solteros y solteras. Bueno, en realidad no están sueltos, pero yo sí lo creo. Entonces, cuando el maestro Kelly Zeus emposaba a las parejas, las emposaba después de hacerles una masvideta, porque una de las exigencias era que le presentaran exámenes de laboratorio de que estaban limpios de enfermedades infectocontagiosas tales como hepatitis, toxoplasmosis y otras más. La lista se fue ampliando hasta que exigía como 20 exámenes, porque decía que no iba a imposar enfermedades, iba a imposar era a ángeles para que mutaran la energía. Entonces, vemos que la práctica de la alquimia sexual es exigente, es exigente. Eso no es como soplar y hacer botellas, como se creía, ¿no? Tiene unos requisitos. Antes, bondad de los cielos que han dado acceso por estos tiempos con mucha facilidad para entrar en los misterios de la alquimia sexual. Pero obviamente la alquimia sexual tiene grados y grados y grados, así como los chakras que van ascendiendo y el muladhara es el más denso, el coronario o coronario es el más sublime. Asimismo, hay grados en la práctica de la alquimia sexual. Entonces, en la alquimia sexual, para practicarla es menester tener buena salud. De hecho,
También lo ha dicho el maestro Kelion Zeus, que el taoísta debe tener mejor salud que una persona no taoísta. Debe tener mejor salud. Porque una criatura con buena salud va a generar dentro de su laboratorio, dentro de su cuerpo templo, viterias, o sea, materias primas propicias para la mutación alquímica. O sea, las sustancias alquímicas, ¿dónde se producen? En nuestro propio organismo, en sí en el aparato digestivo. Y si una criatura tiene mala salud, las sustancias alquímicas están alteradas. Y un producto que sea fabricado con elementos alterados, ¿de qué calidad será? Igual ese producto es alterado, es adulterado, no tiene las condiciones que son menester. De tal forma que el maestro Samael Aumbeor nos dijo que en el semen está el Cristo y que estábamos votando al Cristo y en el vitriolus. Y bueno, nosotros preocupados por no votar el Cristo, y luego llega el maestro Kelion Zeus y dice que nuestro semen, que es el Cristo, está sucio, está inmundo, y así en esas inmundas condiciones no es mutable, o sea, ese Cristo no puede ascender a los cielos. Uy, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiarlo. Entonces, la alquimia sexual es punto céntrico de nuestra liberacel. O sea que la alquimia del prana, la salud y la vida se relaciona con la alquimia sexual, sí. Y la alquimia sexual con la alquimia del prana, la salud y la vida. Porque así sea una energía genética que no esté muy limpia, pero algo que no esté muy limpia, pero muta, algo muta. Y eso le va ayudando a obtener mejor salud, mejor vitalidad. Porque con una energía sucia, enfermo y botándola, pues más enfermo se pone, más desvitalizado, porque hay algo importante y es que la energía genética, ella también busca limpiarse a sí misma. Ella, energía sexual, tiene los mecanismos para refinarse, para limpiarse, para depurarse, pero el Tao nos enseña las técnicas para fabricar una energía genética limpia, o sea que es más limpia todavía. Entonces, en la alquimia sexual hace Purcell el conocer que es la suprasexualidad, los principios básicos de la mutacel, y se enseñan runas para mutar la energía. Una de las runas más importantes es la runa pentágeno, o sea, la parada de manos, así se llama, runa pentágeno. Recordamos que las runas pues no son exclusivas de la enseñanza, no son exclusivas de la enseñanza taoísta, porque las runas fueron entregadas al pueblo nórdico
Y recordamos por allá en los que su dios es Odín y es Thor. Bueno, es lo mismo, ahora tenemos a Bator aquí entre nos, el mismo Thor. Fueron entregadas las runas como símbolos, como talismanes, pero el maestro Samael Aun Weor enseñó runas del Lamasterio. Por ahí existen algunos libros sobre runas del Lamasterio, runas digamos en estado alfa, muy inquietud, suaves. Está la runa, bueno, hay todo un abecedario rúnico. De hecho, existe un libro que se llama Abecedario Rúnico, muy interesante. Eran casi como practicar yoga. Era para un tiempo en el que la esfera estaba en alfa. Ahora que estamos en omega, el maestro Kelium Zeus vino a traer runas en movicierto, runas que se hacen con el cuerpo, igual las que enseñaba el maestro Samuel Aun Weor, se hacían con el cuerpo, figuras geométricas, pero estas que enseña ahora el maestro Kelium Zeus, Hindu Zeus y Samuel Joabator Weor, activan áreas del cuerpo que no sabíamos ni que teníamos, creíamos que estaba como que ni existían, bueno, pero nos ayudan y son especiales para mutar la energía y para transformar los defectos y para tantas otras cosas. Entonces, existen infinidad de runas, los maestros enseñaron infinidad de runas, runas constelacionales, runas para activar los puntos de la voluntad, runas para generar abundancia, las runas del recibimiento del día. No, pues es que runas por todo lado. Y hombre runa es hombre Dios. Tenemos también la práctica del pranayama solar. Todo esto dentro de la alquimia sexual. También en la alquimia sexual se debe conocer qué es infrasexo. Bueno, hay prácticas que se consideran normales y son infrasexo. Antes de la llegada del maestro Kelium Zeus y de develarnos estas cosas, pues, inclusive en la gnosis nosotros no conocíamos que la práctica del sexo oral es un delito y es infrasexo. Eso no lo conocíamos y muchas otras cosas. O sea que se amplió el conocimiento para que las prácticas den mejores resultados. Tenemos una tercera alquimia, que es la alquimia de la alicertacel, o sea, de la alimentación, donde se enseña la trofología. Existe la trofología del mundo y la trofología taoísta. ¿Por qué decimos que existe la trofología del mundo y la trofología taoísta? Porque existen mezclas de aliciertos que no practicamos y que quizás en algún libro de trofología no aparezca esto, pero son enseñanzas que nos dio el maestro Kelium Zeus y que él esto lo detectó con su clarividencia, con su poder de Dios, es que miró los efectos
de estas combinaciones y las prohibió. Entonces, posiblemente tengamos una trofología, y es cierto, tenemos una trofología taoísta, o sea que no es igual a la del mundo. Puede que sea un poco más exigente. Tenemos principios milenarios de salud al comer. Y hemos enseñado y seguimos enseñando que en la forma de comer, con la forma de comer se hace maestro, se hacen maestros. Y la relación directa que existe entre la alicertacel y el sexo, la forma de comer y la sexualidad, de eso trató una conferencia no hace mucho tiempo, aquí quedó mismo, la entregué, donde di algunos puntos, expliqué algunos aspectos de esto que hoy estoy trayendo a exposición. ¿Cómo nos conectamos nuevamente con el ángel Vita? Recomendaciones hemos hecho muchas y seguiremos dando antes y durante la disertación. Existen fundaciertos nutricionales. Recordamos que somos ovo-lacto vegetarianos, o sea que no comemos carne, sin embargo, hay épocas en las cuales es autorizado para el ser humano comer carne, pero bajo ciertas condiciones. Recordemos que en la Biblia está escrito el orden de los animales limpios y el orden de los animales inmundos. Entonces, dentro de la alicertacel, todo lo que hacemos con todos los principios de alicertacel están relacionados con las otras dos alquimias. ¿Por qué? Con la forma de comer, de alicertarnos, estamos fabricando la materia prima, es la materia prima para el semen, es la materia prima para la sangre y la sangre se transforma en semen. Entonces, todas las alquimias están entrelazadas unas con otras, no están separadas. De una buena alicertacel o alimentación depende nuestra salud. Entonces, si nos alicertamos apropiadamente, teniendo en cuenta principios de salud o principios de trofología, vamos a tener buena salud. Donde seleccionamos muy bien lo que comemos, buscando aliciertos orgánicos y comidas en mayor abundancia crudas, mucha fruta, mucho cítrico, muchas verduras, porque debemos tener una sangre limpia y obviamente esto nos da una gran vitalidad. Bueno, en este cierto, como por ahí como que hay una pregunta, entonces voy a dar paso para que la hagan, para continuar con las otras alquimias. Recuerden que son 12 alquimias, vamos en la número 3, la recuerdo. 1, alquimia del prana, la salud y la vida. 2, alquimia sexual. 3, alquimia de la alicertacel. Adelante, más amable. Bien,
Bueno, Elide, si quieres abrir el fono y hablar, está bien. Y si no, leemos lo que tienes aquí. De todas formas, está claro también lo que quieres. O si quieres decir algo más, adelante. Bueno, entonces vamos a leer lo que dice Elide acá. Buen día, quisiera que por favor el maestro nos ampliara sobre cómo recibir el prana, gratitud. Bueno, hija, si esa es la pregunta que tenemos de Elide. Adelante. Muy bien. El prana lo recibimos en contacto con la madre naturaleza. Hay muchas formas de recibir el prana. Recordemos que el prana está en el ambiente, o sea, está en el aire, y obviamente un aire limpio, un aire de un bosque, es más, tiene más ki que el aire de una ciudad. Sin embargo, si estamos en la ciudad, pues tenemos que buscar, aunque sea las horas donde no haya tanta contaminación, para poder recibir el prana o el ki, el maná. El maná se recibe en especial 2 horas antes de la salida del sol, y para recibir el maná o prana o ki o chi es menester intención, atención y acción. Una criatura puede estar levantada a esa hora donde está vibrando el prana y no está recibiendo prana porque le falta intención, atención y acción. Debe tener la intención de recibir el prana, concentrarse en recibir prana y hacer algo para recibir el prana. El hacer algo es mínimamente hacer respiraciones amplias, lo que el mundo llama profundas, pero no le llamamos profundo porque profundos son los abismos. Entonces, hacer respiraciones, hacer ejercicios de respiración, hacer pranayamas. Es más, hacer ejercicios o sacrógesis, mejor, cardiorrespiratorios a esa hora, hace que se aucierte la ingesta de prana. Es una hora buena para practicar también Qigong, Tai Chi, porque son artes marciales que manejan el flujo de ki. Para recibir el prana a esa hora es menester tener la columna en posición vertical, estar levantados. A esa hora la mutación de la energía también es casi que es autovídica, se muta muy fácil. La energía está más volátil. Pero no solamente el prana está ahí. Bueno, es lo más propicio y que es gratis, debemos recibirlo. El prana o ki está presente en aliciertos frescos, orgánicos. Está presente en el agua también, que sea agua de manantial, agua limpia. Podernos bañar con el agua que fluye de la montaña, como es en el templo vegetal Sacro Aquarius, que por múltiples lugares fluye el agua en abundancia. Esa agua está llena
de prana, de ki, de vitalidad a cualquier hora. Pero obvio, a las horas ya dichas tiene mayor abundancia, mayor presencia de prana. Tenemos entonces en el fuego es el sol. Entonces, el prana lo recibimos también a través de los rayos del sol, dándonos baños de sol en forma equilibrada y técnica. Bueno, esto hace por ser también de una de las alquimias. El prana lo recibimos también de la madre naturaleza al estar en contacto con ella, caminar descalzos, laborar la germus, aporcando las plantitas, quitándoles hojitas secas, sembrando, bueno, en contacto con la madre naturaleza. Esto hace que haya buen prana. Introduzcamos a nuestro organismo prana abundante. O sea, el prana del aire o el maná o el ki lo destruyen los venenos volátiles de las industrias de las ciudades. Claro que sí. Que se llama el Alzheimer, que es la pérdida de la... Bueno, por ahí se está filtrando un sonido más amable para que, bueno, me ayude con eso. Bueno, entonces, son múltiples las formas de recibir prana, pero, bueno, ya les expliqué algunas de ellas. El practicar, por ejemplo, tai chi a cualquier hora del día, en especial en la semana alta, a las 2 horas antes de la salida del sol. Esto hace que se pueda recibir mayor cantidad de ki, de prana. O sea, el prana está en abundancia a esa hora, no quiere decirte que no existen otras horas. No, es que la mayor cantidad de ki está a esa hora. Bueno, hasta aquí dejo la contesta de esta pregunta. Por aquí hay unas manitas levantadas. Adelante, más amable. Sí, gratísima, venerable Kimia Jiva, abres el fono y adelante con la inquietud. Buen día, maestra, gratísimas. Buen día, maestro Vijas, y a todos los presentes. Buen día, maestro. En la alquimia de la sexualidad, cuando se practica esta alquimia con la pareja, es bueno en ese concierto estar orando a Dios. O sea, que en ese concierto sienta uno la menestencia de orar y de elevar esas oraciones a Dios en agradecimientos y todo. O sea, ¿es bueno hacer esto o no se debe hacer? Gratísimas, maestro. Y otra cosa, maestro, o sea que y aquí en lo que nos dice el prana también, si siempre el prana no es a las 2 horas antes de levantarse. Gratísimas. Si lo podemos recibir en otros horarios, gratísimas. Bueno. Bien, hija, sí, adelante, la pide el bien hasta amor, que por aquí se le ha abierto el audio varias veces. Ahí si va a hablar, enseguida le doy la palabra que de pronto está buscando dónde se levanta la mano, la manito, entonces enseguida de esta le doy la palabra hasta amor. Adelante, hijas. Bueno, vuelvo y les digo que la gran afluencia de prana o energía chi está presente 2 horas antes
de la salida del sol es, o sea, una vibración como esa no existe a ninguna otra hora. 2 horas antes de la salida del sol. No existe a esa otra hora, a ninguna otra hora. Pero no quiere decir de que no exista prana, pues si no existiera prana en el ambiente o ki o vitalidad, pues entonces nos moriríamos. O sea, el aire tiene prana o tiene ki, pero nunca en las cantidades y las bondades que tiene 2 horas antes de la salida del sol. O sea, las 2 horas más especiales del día son esas. No existen otras 2 horas más especiales. A eso me refiero con eso. Igualmente vamos a recibir prana, claro que sí, recibimos prana a cualquier hora del día, pero es que la vibración del prana a esa hora es inigualable y es la vibración que menester nuestras almas y nuestros seres para vitalizarse en la forma de vida. Maestro, licencia. Y cuando se está en el recibir cierto al día, todavía se está tomando ese pranat, a esa hora todavía hay parte de ese pranat tan importante, gratísimo. O sea, también hay prana, vuelvo y digo, pero ya la vibración fuerte ya pasó, porque es que son vibraciones tádwicas, o sea, vibraciones etéricas, y esa vibración ya pasó. Por ejemplo, como por ejemplo, su merced dice, por ejemplo, y a las 5 de la tarde todavía está iluminado. Sí, todavía el día está iluminado, claro que sí, pero no tiene la misma iluminación y la misma fuerza solar de las 12 del día, del mediodía. A eso me refiero, a que en la medida en la que avanza el día, entonces se va menguando la fuerza del sol y la luminosidad ya no es tan fuerte, tan fuerte. Es lo mismo, es lo mismo. A la de 2 horas antes es el máximo de los máximos. Ya claro, sigue habiendo aquí a las 5:30 de la mañana, 6, 7, y bueno, y ya tendríamos que entrar a mirar las vibraciones solares, etéricos, solares y lunares, que por ahí alguna vez las he mencionado y aquí le voy a recordar algo, y es que la mañana es solar y la tarde es lunar. Cuando se ha dicho que los enfermos se agravan por la noche y al llegar el día encuentran un alivio, se mejoran. Así son vibraciones o vibraceles que nosotros tenemos que aprovecharlas. Por ejemplo, cuando vamos a secar la ropa, pues no la vamos a sacar por allá a secarla a las 6 o 7 de la mañana, o la sacamos ya cuando empezó el sol a calentar, por ahí desde las 9 de la mañana, 10. Y ya cuando empezó el sol como a menguarse, pues ya la entramos para que no se nos enfríe. Es lo mismo, tenemos que buscar las horas propicias. Y en cuanto a la pregunta de que si se debe orar, que si está bien orar en la práctica sexual, es una obligación, si se está mutando la energía, orar durante la práctica sexual,
porque la práctica sexual, la alquimia sexual, nos tiene que conectar con Dios. O sea, la práctica sexual no es con el objetivo de buscar placer, no. Es con el objetivo de conectarnos con Dios y que obviamente da placer. Lo mismo que cuando vamos a comer. Nosotros no vamos simplemente por satisfacer el gusto, por placer. Pues si fuera por placer, entonces estaríamos comiendo de todo. No seleccionaríamos. Nos vamos por refaxelar nuestro templo y darle salud. Pero que al mismo tiempo podemos disfrutar y hay aliciertos exquisitos. Así es. Qué bondad la que nos da Dios. Qué ofrenda. Lo mismo es el sexo. Es la alquimia sexual. El objetivo es conectarnos con Dios y fabricar alma y tantas otras cosas. Pero que al mismo tiempo la práctica de la alquimia sexual nos produce una gran dicha. Eso es lo más maravilloso, es excelente. O sea, aquí vemos que Dios no quiere que nos salvemos sufriendo y llorando, es que Dios no se alicierta del llanto, no, Dios se alicierta más bien de la risa, de la alegría. Por eso el mantra y el simbre del íntimo de Dios es el mismo simbre de la alegría. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es. Entonces, vamos con alegría practicando estas enseñanzas. Por eso también el maestro Kelly Zeus dijo, este no es el sendero ancho, licencia, no es el sendero estrecho, angosto y difícil, no, es el sendero amplio, abundante, agradable. Eso es la práctica de estas enseñanzas. Entonces, vamos a continuar con otras alquimias. Si surge alguna otra pregunta, pues me levantan la manito o escriben. No hay, creo que no hay en el chat preguntas, sino hay manitas alzadas. Vamos con la cuarta alquimia en este orden que llevamos. Y es la alquimia de Rea. Muy lógico, después de comer, tenemos que ir a evacuar. Y un aparato digestivo saludable, un intestino saludable, genera las contracciones peristálticas para evacuar, para limpiar el intestino. Y es una función natural el evacuar 3-4 veces en el día. Entonces, la alquimia de Rea también es importante para mantener la sangre limpia y para producir un semen limpio y para tener salud. O sea que la alquimia de Rea está unida a la alquimia de la Licertacel porque depende de lo que comamos, podemos tener una buena digestión, una buena evacuación y con una alimentación apropiada, con ciertos nutrientes, ciertas frutas, podemos llegar a curarnos de problemas digestivos, del estreñimiento que es tan perjudicial.
y que la criatura que sea estreñida posiblemente esté generando un semen abortivo que tienda a salir del cuerpo y que el estreñimiento, esto se estudia en la alquimia de Rea y se cura, genera fiebre interna y la fiebre interna es el estribo para múltiples enfermedades. La fiebre interna produce pérdidas de semen, poluciones nocturnas. Entonces vemos aquí nuevamente que la alquimia de Rea está unida a la alquimia sexual, a la alquimia de la Licertacel, a la alquimia del prana, la salud y la vida. Enseñamos y se enseña aquí cómo honrar a la Madre Rea. Por ahí existe el pregón para la Madre Rea. Prácticas que protegen nuestro templo honrando a la Madre Rea. Recomendaciones al concierto de evacuar. Es decir que aquí nos damos cuenta de que no sabíamos comer, no sabíamos ni evacuar. O sea, nos tienen que enseñar hasta a evacuar. Se nos olvidó todo. El Tao enseña todo. ¿Cómo curarse del estreñimiento sin enemas? También hace por ser de la alquimia de Rea los cuidados en el uso y manipulación de la ropa, de los impleciertos de aseo, cuidados al concierto del reposo, la sabia selección de las basuras que honra a la madre naturaleza, el separar las semillas, el separar lo orgánico de lo inorgánico. Y esto trae excelente salud y flujo del ki también. Bueno, la alquimia de Rea es importantísima para la salud. Bueno, por aquí ha hecho una pregunta Kimiajiva. Léala, por favor, más amable. Sí, dice Kimiajiva, maestro, ¿dónde podemos encontrar todos estos pregones que su merced nos dice, gratísimas? Hija, sí, aprovecho también este conciertico de volverme un pedacito de la alquimia del prana, que por estos días me enteré de algo especial. ¿Qué pasa con el prana? Que es muy bueno si uno hace los acrógesis pues en la managda, así sea unos 30 minutos y a esa hora se da el baño, porque el baño de la managda está impregnado de ese prana, entonces queda uno energetizado para todo el día y da mucha vitalidad. Ese portecito les quería compartir porque es muy importante. Adelante, Duijase. Sí, bueno, los pregones nos por ahí hemos estado proporcionándolos en las conferencias. El maestro de Don Dagón también ha proporcionado muchos pregones. Y así, entonces, no se los hemos entregado, o sea, muchos de estos pregones en el libro que yo les he dicho, que se llama el libro se llama El Sendero Tao del Iniciado Alquimista, el Arte Regio, de las 12 alquimias a tu alcance. En este libro vienen los pregones y tenemos un libro anexo que se llama Doctrinas Confirmantes. Ahí entregamos más de 30 pregones, más de 30 pregones. Bueno, los que ya conocen de este libro, pues
Órenle a Dios para que pronto pueda salir al público, porque sinceramente es algo que todos menestemos. Ese libro es magnífico, nos proporciona una formación, lo que más llaman información, magnífica. Entonces, órenle a Dios ahora que están conociendo de estas 12 alquimias, que les estamos dando a conocer esto y haciendo énfasis poco a poco en una y otra para que muy pronto los puedan tener para su estudio en sus casas, en sus hogares. Ya les hemos estado entregando muchas cositas, pero qué rico que lo tengan sus mercedes. Mientras, pues ahí les vamos proporcionando algunos pregones. Como les digo, son más de 30 pregones que tenemos, además de procesos, o sea, hay unas plegarias que se entregaron en procesos y demás, muy bonitas para genetizar, para programarnos las virtudes y desprogramar los defectos. Entonces tenemos como quinta alquimia, la alquimia del movicierto, donde se estudia la inercia y sus funestas consecuencias, cómo transformar defectos, combatir la inercia, desarrollar poderes, aplicando artes marciales, runas y sacrógesis que activan la fuerza interior. La grande importancia del movicierto. ¿Para qué sirve moverse? Cada vez más el mundo sabe y la ciencia lo sabe. La medicina lo enseña. La importancia de moverse, de hacer ejercicio. Y cobra aquí una gran importancia las artes marciales, de las cuales pues podemos decir que también existen dentro de los estilos de artes marciales grados y grados y grados, desde las más celestiales hasta las infernales. Artes marciales que manejan el chi o el ki, como decía ahora. De las más sublimes está el tai chi, el chikun. Las artes marciales que con sus katas, las katas pueden ser o figuras que se llaman en otros estilos, vienen a ser runas, una serie de runas unificadas, enlazadas. Activan los hemisferios cerebrales, permiten o ayudan a sudar, activan también el sistema nervioso, mejoran la respiración. Igualmente vemos que la alquimia del movicierto ayuda a tener una excelente digestión. Entonces, en la alquimia del movicierto están las runas que mirábamos también en la alquimia sexual, donde se miraban runas que ayudaban a mutar, en especial. Hay unas especiales para mutar. Pero, por ejemplo, existe la runa Rea, que la runa Rea, pues, es de la alquimia del movicierto y ayuda para ir a evacuar. O sea que la alquimia del movicierto, volvemos a lo mismo, está ubicada, está relacionada con la alquimia del prana, la salud y la vida, con la alquimia sexual, con la alquimia de la Licertacel, porque cuando nos movemos, cuando hacemos buen ejercicio, tenemos mejor digestión, los aliciertos nos nutren más y nos da más hambre también, mejoramos la asimilación.
con la alquimia de Rea, porque podemos evacuar mejor. Cuanto más ejercicio hagamos, mejor digestión hacemos. Entonces, están unificadas. No existen alquimias aisladas. Todas están unidas. Y las artes marciales que practicamos también tienen que estar conectadas con Dios. Son defensivas, no ofensivas. Sexta alquimia. La alquimia del son, el verbo y la música. ¿Cómo lograr una palabra argentina, un verbo creador, evitando las deformaciones verbales? ¿Cómo seleccionar las músicas edificantes? Tenemos las deformaciones verbales, es las zaradajas, el bifán, el hablado parlache. Uy, es que de la palabra, a veces creíamos que de esto solo se tenían que ocupar los profesionales de la voz, cantantes y locutores, pero resulta que esto es para todos nos. Y los cantantes en su diario vivir, pues aunque cuidan su voz, pues igualmente tienen errores fonéticos, errores en la palabra, en la pronunciación. Son tartajos y aradajos. La música y su influencia en el crecer o decrecer espiritual de las criaturas. Miramos las músicas celestiales, músicas terrenales y músicas infernales. La música, la sola música, eleva el estado del alma o baja el estado del alma. La sola música nos ayuda a mutar la energía o la música incita a perder la energía. Miremos esos bailes con sus músicas como la champeta. Son incitaciones sexuales y de infrasexo que incitan a perder la energía. Fueron entregadas músicas para descargar a los negros. Bueno, ¿por qué a los negros? Hablamos de los negros como los luzbeles, como por ejemplo el mapalé, pero también sirve para mutar la energía. Depende cómo se utilicen. La cumbia. Entonces, estudiar música es importante. Dios exige que se le alabe. Satán y los demonios exigen que les alabe. Con la palabra y con la música. O con una de las dos. Y por eso vemos que mucha humanidad está alabando al demonio y a Satán con su música y con sus palabras. Y otros nos esforzamos en alabar a Dios. Igualmente, y volviendo a la alquimia del movicierto, la alquimia del movicierto permite forjar templos propicios para que Dios habite en ellos. Igualmente, Satán y sus legiones quieren cuerpos fuertes para habitar en ellos. Así como los cuerpos de un físico templario, de un hijo de Dios que cuida su templo, alza pesas, fortalece su templo y se alicierta bien, es templo de Dios. Un
templo de Satán también son, por ejemplo, los fisicoculturistas que consumen anabólicos, comen pollos con hormonas, muchos son homosexuales, muchas son lesbianas y sus cuerpos están muy bien formados, muy fuertes, muy simétricos y están tatuados. Son cuerpos de Satán, no son cuerpos de Dios, son cuerpos para Satán. Entonces, miremos que Satán exige tan mal. Muchos son drogadictos, consumidores de estupefacientes. Entonces, el poder de la palabra se estudia en la alquimia del son, del verbo y la música. Bueno, eso lo tenemos que estudiar. Cómo se forman frases y o sentencias. La morfología de las palabras. Estudio de la fonética. Oye, ese artículo que hay que estudiar, de la música, del verbo, del son. Recuerden que como Luzbeles del absoluto nos sacaron con música y que las guerras cósmicas más grandes se libran es con música. Por ahí decía alguna vez el maestro Samael, Baba Torbeor, el arcángel Miguel, que en las guerras cósmicas con los demonios más gigantes se va a la guerra es haciendo coplas y el rival el enemigo tiene que contestarlas con rima y con todo, con música, con armonía. Importancia grande de la música, del verbo. El verbo es Cristo. Y aquí estudiamos también, hace por ser de esto, la PNL, programación neurolingüística. Qué importante esto. Programación neurolingüística. Bueno, con la música se cura también. Entonces, o se enferma. Con el verbo se programa la salud de la enfermedad. Entonces tiene que ver con la alquimia del prana, la salud y la vida. Para mutar la energía se muta con música y se utilizan mantras. Tiene que ver entonces con la música. La Alicertacel, pues resulta que oyendo una música agradable y buenos sones, tenemos mejor digestión, nos nutre mejor el alicierto. Es más, el alicierto en el templo vegetal Sacro Aquarius, y así debe de ser para nos, primero antes de ser llevado a la cocina, en la despensa, es sometido a que oiga, o sea, a ser influenciado por la doctrina que sale por altoparlantes para que sea impregnado de un son agradable a Dios y quede con programaciones edificantes. Entonces vemos que sí tiene que ver con la alicertacel. Es más, la música también nos alicierta el alma. Con la alquimia de Rea, ¿qué tiene que ver? Hay músicas que estriñen, el rock estriñe,
y los rockeros son estreñidos. El rock son los sonidos que emite el intestino. Eso es el rock. Sonidos del intestino. De un intestino estreñido. El rock produce estreñimiento. La alquimia del movicierto, que tiene que ver con la música, el verbo y el son. Miren nada más las danzas. Hay que danzar al ritmo de la música. La música incita o a quedarse quieto o a moverse. Depende del tipo de música. Y miren las multirrunas. Ahí tenemos eso, perfecto. Entonces, hasta aquí vamos teniendo 6, vamos en la mitad. Tenemos 6 alquimias. 6 alquimias. Vamos a avanzar con otra u otra. Si toca, pues terminamos la próxima semana. Este tema es muy interesante, es muy bonito. Es muy bonito este tema de las alquimias. Y eso que estamos pasando aquí de vuelo, con rapidez. Por eso el objetivo de que algún día se logre poner al público este libro que ya ha tenido reviseles, ya ha sido revisado, solo que esta pandemia, lo que mal llaman pandemia del COVID, pues ha frenado todo, tanto que la industria de la obra de Dios está frenada. El arcángel Miguel está laborando para activar la nueva INTI, pero ha estado frenada. Y entonces, con esto es para hacer todo un estudio, o sea, por eso debemos dedicarnos al estudio. La palabra estudio, estudios, es tu Dios. Encuentras a Dios en el estudio. Porque en el estudio hay teoría y práctica. Porque si nos quedamos solo en la teoría, o sea, ríase de Teo, ríase de Dios. El que solo está teorizando, pues está riendo, se está burlando de Dios. Y a Dios no se le burla. Vamos entonces con bueno, antes de la siguiente alquimia, vamos con una pregunta que llega de Paz de Selva Verde. Adelante, Mahatma Abel. Bueno, dice Sergio, muy buen día, venerable maestro. Para alcanzar el cielo se hace necesario hacer todas las alquimias. ¿En qué por ciento se requiere? Son demasiados elementos. Le agradezco por su respuesta. Dios lo bendiga. Adelante, Duijasi, gratis. Sí, para alcanzar, digamos que alcanzar el cielo, en esto hay que hacer una claridad. Yo le voy a hacer la interpretación y lo entiendo, sí. Lo que pasa es que para nos cielo es el espacio. Cielo es lo que hay de aquí de la superficie de la tierra hacia arriba, eso es espacio y es cielo. Por eso existen los cielos de los soles, que es lo que nosotros habíamos interpretado como el cielo religiosamente, y existen los cielos de los infiernos. Inclusive la Biblia habla hasta de el tercer cielo, o sea, el tercer espacio. Y de estos cielos o espacios nos habla la Biblia gnóstica llamada la Pistisofía. Se habla de los diferentes cielos. Y hasta el Dante Alighieri nos habló de
los cielos, diferentes cielos, o sea, espacios, regiones infernales. Entonces, ¿qué nos habla de lo? Ya conocemos de los círculos dantescos. Entonces, es menester practicar en algún porcentaje todas estas alquimias. De hecho, las vamos practicando, solo que a veces se hacen en una forma inconsciente. No se sabe que se están recibiendo o se están practicando, solo que al conocerlas se van a practicar en mayor porcentaje, se va a incrementar. Por ejemplo, existe un tipo de mutacel sexual que se llama mutación natural. Es la mutación que realizamos todos en forma autovídica con solo respirar. Como la Biblia dice, todo lo que respira, alabe ajá. Entonces sabemos que todo respira, hasta las piedras respiran, o sea que hasta las piedras están mutando autovídica, o sea, automáticamente. Pero cuando conocemos técnicas de mutacel, y por ejemplo con el sacrógesis, con las runas, con las artes marciales, cuando ya somos conscientes de la mutacel de la energía, auciertamos en un altísimo porcentaje la mutacel natural. Esta se increcierta. Entonces, de una u otra forma practicamos todas las alquimias, solo que unas en menor porcentaje que otras. Cuanto mejor practiquemos las 12 alquimias, mejor practicamos la doctrina, y quiere decir que nuestro caminar, nuestro ritmo de movimiento o de marcha en el sendero Tao es más rápido y nuestra zancada más larga. O sea, estamos recorriendo un sendero que nos lleva a la liberación final. El que mejor practique y en mayor porcentaje estas 12 alquimias está haciendo un mejor recorrido del sendero Tao. No quiere decir de que el que no las practique a cabalidad no vaya a llegar a la meta, porque Dios en su misericordia nos ayuda, como el que va recorriendo una maratón y en el camino pues como que ya las fuercecitas no le dan, pues, entonces viene un carro y lo recoge y bueno, y lo lleva. Entonces es eso, que Dios en su misericordia pues tiene muchos mecanismos para ayudarnos, porque entonces alguien diría, no, pues entonces a liberarse pues solo se va a liberar un atleta, solamente se va a liberar alguien que sea todo un campeón para hacer ejercicio y todo, y una persona súper saludable y un súper mutante. No, eso es imposible. No, 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 no. Dios mira los méritos de cada quien, el esfuerzo que haga. Y entonces no soy yo, no somos
quienes juzgamos eso, ni siquiera cada uno de nosotros. Es Dios. Y recuerden, por ley somos perdidos. Si somos juzgados, el mero juicio nos echa a perder. Entonces, el conocimiento de estas 12 alquimias son para mejorar nuestra calidad de vida. Nos llevan a generar lo que el mundo llama una cultura diferente. O sea, el pueblo taoísta estamos forjando una progenie nueva, una progenie solar, con fundacierto en la doctrina que los maestros nos han entregado, pero al desglosarla haciéndose alquimias, nos es más fácil estudiarla y asimilar sus leyes, sus fundaciertos, sus prácticas. Y la gente ya sabe, oye, vea, los taoístas en la música, vea, ellos oyen estas músicas, cantan es así, vea, ellos hablan distinto, comen así. El taoísta tiene estas prácticas de vida. Entonces, parece mucho, pero en realidad en la medida en la que nos vamos metiendo en la práctica de estas enseñanzas, nos damos cuenta de que se van haciendo autovídicas, automáticas, como se dice. Es como cuando uno está aprendiendo a manejar carro. Al principio a uno le parece que enredijo tantas cosas para hacer al mismo tiempo. Entonces uno no es capaz de hablar y manejar el tiempo. Y ya cuando uno coge práctica, uno ya va conversando tranquilo y va manejando, tiene sus reflejos, lo mismo, todo muy bien. Lo mismo es con las artes marciales. Uy, qué cantidad de movimientos, qué enredijo tan grande. Yo no voy a ser capaz de hacer todo eso, vea. Parece que me voy a volver un 3 y me voy a caer, no. Y al tiempo de estar practicando ya las hace autovídicas con una facilidad. Entonces, en un principio, cuando enumeramos estas 12 alquimias, pues parecen como tantas, uy, tanta cosa, tanta práctica. Y resulta que uno al poquito tiempo de estar recorriendo este sendero, se da cuenta que está practicando y que sabe un montón de cosas y uno no se percata de ello porque está sumergido dentro de eso y le parece tan trillado ya, tan fácil. De hecho, por ejemplo, estas 6 alquimias son básicas y todas las practicamos en un porcentaje, unas más, otras menos, pero ya practicamos de todas ellas. Todos las practicamos, todos. Que el objetivo es llegarlas a practicar cada vez con mayor eficiencia, cada vez con mayor aplicación, más juiciosos, en mayor porcentaje. Claro que sí, porque vamos en búsqueda de la perfección, pero recordemos que la perfección sobre esta esfera es una meta, no un logro. O sea, si nosotros nos metemos solamente en un solo tema, póngale solo en esto de la música, la alquimia del son. Vamos a estudiar la música. La vida se nos va en solo música. El verbo, nada más estamos en cantar y
en técnica vocal. Nos va toda la vida en eso. Así, entonces, estudiando cada aspecto se nos va toda la vida, pero en sí lo que estamos buscando es cada vez mejorar más, mejorar más, mejorar más. Y toda la vida vamos a desencarnar buscando la perfección, buscando esa perfección. Entonces nadie puede decir, no, yo ya llegué, ya, yo ahora sí. U otro decir, no, eso es imposible, es que eso no se puede. No, sí es posible. Y vuelvo y le digo, aún aquel que está iniciando, que de pronto estaba conociendo hasta ahora algunas cuantas alquimias, no es decisión o decisión nuestra o de cada individuo decir, uy, este se liberó, este no. No, es Dios el que dice. Y si Dios quiere graduar a uno porque tiene méritos que uno no ve, que nosotros no vemos, pero Dios sí los ve, con eso le fue suficiente y con eso se graduó. Pero obviamente uno, cuanto mejor practique, mayor posibilidad tiene de alcanzar la liberación, la salida de la rueda del samsara. Entonces miramos por qué este es un sendero amplio, no es un sendero estrecho y difícil, es un sendero amplio donde con alguna de estas alquimias que se practique muy bien, una criatura se puede liberar. Por decir alguna criatura como existen en el pueblo de Dios, en el pueblo judío de verdad, gentes que cantan muy bonito y alabando a Dios. Nada más con ese mérito, se pueden liberar, se pueden liberar. No quiere decir que no practiquen nada de lo otro. No, sí practican, pero inclusive gente profana. Y por tener esa virtud del canto, por ejemplo, hay una cantante, esta que canta, ay, se me olvida, es Shalom Alejem, que creo que es que se llama, y la cantante, bueno, se me olvida el nombre, pero pues esa canción es hermosísima y es muy elevada. Y el maestro Kelly Zeus dijo que por el mero hecho de haber cantado ese tema musical, la sacaba de la rueda del samsara, la liberaba. Entonces vemos que es muy relativo, o sea, tenemos un conocimiento, pero dentro de todo hay algo aún más importante, y es que la práctica de estas alquimias no son una angustia, no son una tortura, son un deleite, son un disfrute. Por ejemplo, su merced cantar, no me va a decir que el que me esté oyendo, que es desagradable cantar, como es de rico cantar, y si uno pule la voz y adquiere técnicas vocales y le sale bonito el canto, eso es más rico todavía. Si uno sabe tañer un instrumento musical, uy, qué rico. Si uno practica bien la alquimia de Rea, tener una buena digestión, uy, qué sabroso. Alicertarse bien, qué rico. Hacer ejercicio físico, sentirse vital cuando uno está sudando, caliente, qué rico. Mutar la energía, delicioso. Alicertarse, es rico. Madrugar, sabroso. Pero para madrugar hay que acostarse presto. Hay que tener costumbres de vida saludable. Entonces, el practicar esta doctrina, y esto es, como se dice, esto es una pasada. Esto es muy, muy rico. Es delicioso. Entonces, eso de
de que nos habíamos mentalizado que para poder ir al cielo teníamos que ir en suplicio, como nos mostraron algunos monjes católicos, de estar azotándose en el cuerpo, latigándose, vistiendo de harapos o comiendo o echándole ceniza a la comida para quitarle el gusto. No, 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 eso no es así. No, 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 eso no es así. ¿Cómo va a ir al cielo llorando? No, 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 llorando para los infiernos. Uno tiene que ser feliz aquí, fabricar el cielo aquí. Y para eso están estas 12 alquimias. Hoy vamos a dejar hasta aquí por causa del tiempo. Llegamos a la mitad de las 12 alquimias. Los invito y las invito para dentro de 8 días continuar con estas alquimias. Si les gustó, vuelven, porque el que es agradecido vuelve, el que va a un restaurante, o sea, lo que mal llaman restaurante, y le gustó el alicierto, ese vuelve, pero el que no le gustó no vuelve. Así, entonces si les gustó, vuelven. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar más amable. O sea, hay otra pregunta por ahí de pronto. Demos paso a nuestra querida Cristi, que también es antropogenia de nuestro equipo de labor, que tiene por acá una inquietud. Y de paso aprovechamos para darle un saludito. Adelante, Cristi, puedes abrir el fono. Muy buen día, Lunar, maestros, gratísimas por esta oportunidad y es un gusto enorme poder dar oídos a estas enseñanzas. Mi pregunta, a ver si entendí, es entonces la práctica paciente y con la pureza del corazón serían los principales requisitos. ¿Es como imitar la naturaleza, maestro? Gratísimas. Gratísimas, Cristi. Adelante, Dijase. Sí, la práctica paciente, claro que sí. Y las cosas van fluyendo, como su merced dice. La naturaleza no da salto y todo se va asimilando en una forma armónica. Su merced creo que su merced ya lo ha ido comprobando en sí misma. Su merced ha ido asimilando la doctrina, ha ido practicando y cada vez como que nos enamoramos más de la doctrina, nos gusta, la disfrutamos, la saboreamos y es riquísimo. Y entonces el fundacierto de todo esto, o sea, el punto central, el mecanismo principal para poder liberarnos es la castidad. O sea, todas las alquimias, aunque están relacionadas y ya lo he ido demostrando unas con otras, todas van a girar en torno a la alquimia sexual, o la alquimia sexual es el fundacierto de todas, porque la sexualidad, la castidad, es la que nos permite salir, la energía que tengamos. Pero hay gente que no había logrado la castidad total y sin embargo se liberaron. Sí, Dios permitió otros mecanismos, pero obviamente esta criatura todavía no va a poder ir definitivamente a un sol, le toca pasar previamente por otra esfera donde le tocará laborar en la sexualidad para fabricar lo que tiene que fabricar, lo que le quedó faltando. Pero lo importante, la sacaron de la rueda del samsara, es decir, salió de la cárcel. Entonces, lo que su merced nos dice de un corazón puro,
y paciencia también en la práctica es importante, y a tener en cuenta de que el punto central de unificación de todo es la castidad. Recuerden que salimos del Edén por el sexo, y por el sexo tenemos que volver al Edén. Nos descargaron sexualmente y tenemos que volvernos a altargar sexualmente. Nos enseñaron cómo es que nos descargábamos. Ahora nos enseñaron cómo nos altargamos. Entonces, es fundacional. ¿Por qué? Existen vegetarianos, gente que lleva una alimentación muy sana, pero que son fornicarios. No sirven. Existe gente que hace mucho ejercicio, pero son fornicarios. No sirven, no se liberan. No se liberan. Entonces, existen gentes que tienen prácticas muy saludables, pero son fornicarios. No se liberan. No se liberan. Entonces, la sexualidad es punto fundamental para la liberación. Por eso, miren que la alquimia principal que nos enseñaron y la inicial, y todo el mundo habla de la alquimia sexual. Los alquimistas, sí, en el esoterismo se ha hablado de eso. La alquimia sexual. Y entonces, todas las otras alquimias son para ayudar a la alquimia sexual. Por ejemplo, personalmente, a mí me engancharon de una y me comprometí con el vegetarianismo, dejé la carne, cuando me dijeron, si quiere alcanzar la castidad, tiene que dejar de comer carne. Dije, la dejo ya mismo, la dejo. Y con todas las lógicas que se enseñan al respecto, claro que sí. Entonces, todas las alquimias van a ayudar a la sexualidad. Y nos vamos a dar cuenta, nos estamos dando cuenta de esto sin dejar de estar ligadas, porque puede que alguien no practique muy bien las otras alquimias, pero lucha por la alquimia sexual. Esa criatura es un personaje importante, es valiosa, tiene mentalizado el hecho de que no debe derramar la energía. Hay que enseñarle las otras alquimias para que mejore la mutacel, pero es una criatura valiosa. ¿Sí ven? Es que el sexo es punto céntrico, tanto que es el centro de la vida y por ahí nacimos. Bueno, dejo hasta aquí la contesta a esta pregunta. Adelante, Mahatma. Muy bien, gratísima Mahatma Vihasi. Voy a mirar por aquí, Vivalsa nos escribe, felicita a hacerle Mahatma Vihasi. Muy amable, qué hermoso tener grandes sabios en este pueblo. Bueno, gratísimas Vivalsa. Y Cristi también nos escribió que la canción Chalón Alején, intérprete Susan Allen. Bueno, entonces, seguida Inti, vamos a hacer la plegaria para que vamos terminando la conferencia por este día. Le pude el bien a un varón. Ah, por aquí está Astamol. Astamol, ¿quieres hacer la plegaria? Si puedes abrir el phone y no estás de pronto en la calle. Bueno, porque se requiere que la plegaria que es a esta hora, la de la despedida, la hace un varón, ya que la plegaria del inicio la hace una Eva. Bueno, entonces, si no hay un varón así como disponible, Mahatma Vihasi le toca a su merced para que haga la plegaria. Ah, bueno. Vihasi le tocó la plegaria, adelante. Muy bien, en posición de runa del espíritu, Magnus en forma de paloma a la altura de la garganta. Gratísima Dios omnipotente, hacedor de la vida, por licenciarnos la vida en esta época de la historia de la humanidad,
en estos tiempos que, aunque difíciles, son la mejor oportunidad para liberarnos. Gratísimas porque nos podemos alicertar deleitándonos con el maná de la sabiduría que nos es entregada por los maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joab Torreor. Los pedimos para que siga siendo la voluntad de tus enviados en nos, que los dragones de la voluntad se corpifiesten, o sea, estén en cada uno de nos para acatar tus preceptos, tus leyes y seguir recorriendo este sendero de liberación final en el disfrute de la vida, que podamos hacer de nuestras vidas y de nuestro entorno un pedacito de cielo, mejor dicho, un pedacito de sol. Ayudadnos a superar los exiges que se nos presenten día a día y a tornar nuestros defectos en méritos. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Aum Sea. Aum Sea. Bueno, no nos queda más que agradecerle al Mahatma Vihasi por esa disertación de las 12 alquimias tan agradable. A Paz de Selva Verde, la maestra Barribalcer, Semillas del Saber, Tu Sacra Sexualidad, todos sus mercedes que hoy asistieron a esta conferencia. Les invitamos el próximo miércoles a la misma hora y con el mismo link. Los esperamos a las 7 para que empecemos esta disertación, la segunda por ser. Entonces, Mahatma Vihasi, adelante con la despedida. Bien, gratísimas a todos los asistentes a esta sala virtual, Tu Sacra Sexualidad, y a los oyentes de Paz de Selva Verde. Que sea la paz de la naturaleza en cada uno de nosotros, porque en contacto con la madre naturaleza recorremos las 12 alquimias. Paz y luz, paz inverencial. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto, que tengan un buen reposo.